Para hacer una breve introducción, para las personas que no se habían conectado a la vez anterior, en la clase 16 íbamos a ver lo que dentro de las fases o dentro de los usos bien establecidos dentro de obra, una de las fases que existen es la fase 4D, y la fase 4D consiste en lo que es la, la gestión del tiempo utilizando lo que son los modelos BIM. Entonces, para eso utilizamos lo que son programas de obra, ya ustedes los conocen como lo que son los diagramas Gantt, donde se informan las partidas de acuerdo a fechas de inicio y fecha de término para dar una secuencia constructiva al proyecto. Y utilizando lo que son los modelos BIM, podemos asociar la información de las entidades modeladas en conjunto a las a las distintas partidas que estamos trabajando. Entonces, el ejercicio anterior se trabajó con este modelo, donde este modelo se particionó en 3 zonas, en la cual cada una de estas zonas se agregaron parámetros, es decir, parámetros asociados de acuerdo a una zona, de acuerdo a una partida en particular, y todos los elementos que están, por ejemplo, de estos colores, identifican una zona y por lo tanto también identifican una partida en particular. Entonces, en este Excel, que es el resumen de esta Gantt que nosotros queremos tratar de enlazar a nuestro modelo, ya se encuentran separados las distintos tipos de tareas de acuerdo a lo que son zonas 1, 2, 3, con su respectivo elemento. Es decir, tenemos lo que son pilares, lo que son las losas, tenemos lo que son las fundaciones, etc. Por lo tanto, en este caso estamos considerando losa más viga, porque vamos a construir la losa en conjunto con las vigas dentro del proyecto. Por lo tanto, ustedes tienen que establecer cómo se va a desarrollar su proyecto y cómo después lo van a enlazar dentro de su modelo. Y para eso, como les dije, se realizan una serie de subdivisiones dentro del proyecto, y en este caso para las losas utilizamos una herramienta que se llama Partes, la cual es una nueva categoría dentro del programa que permite poder subdividir elementos sin la necesidad de estar de nuevo estar particionando el modelo con losas distintas, sino que se puede generar una subdivisión, y eso es lo que explicamos en la clase anterior. Pero obviamente ahí se pone al día. Más allá de eso de la subdivisión, lo importante es poder parametrizar la información, ya que parametrizando esta información podemos extraer la información dentro del modelo utilizando lo que son las tablas de cuantificación. Y en las tablas de cuantificación podemos de acuerdo a las categorías que estamos trabajando. En este caso hay categoría partes, estructura, columnas, vigas. Y en este caso, por ejemplo, el de las partes, son estos elementos de losa que las convertimos a esta nueva categoría. Podemos separarla, por ejemplo, de acuerdo a la zona, a la partida, que son parámetros que agregamos, y acá podemos controlar lo que son las áreas, los volúmenes del proyecto. Entonces, de esta manera podemos filtrar por partidas, y acá tenemos un listado completo de cuánto se necesita para cada caso. Por ejemplo, en esas partes que te dicen está la partida asociada, cuántos metros cuadrados o metros cúbicos ustedes requieren para poder elaborar esa partida en particular. Por lo tanto, esto después lo podemos hacer un seguimiento después en obra, si realmente estas partidas que están acá se van validando. Obviamente pueden tener margen de error, pero lo importante de esto es que pueden después establecer un control dentro del proyecto para ir validando si la información es correcta o no. ¿Cómo lo podrían tratar de implementar? Utilizando acá, por ejemplo, un parámetro de obra que haga referencia, por ejemplo, al avance. Entonces es un parámetro sencillo, que este va a ser un condicional booleano yes, no. Lo vamos a asociar acá a construcción, y acá también lo vamos a aplicar a todos los elementos. También dije en la clase anterior que este modelo es un modelo dentro de los 9 modelos BIM, habla acerca de un modelo de construcción. Por lo tanto, este sería el modelo que ustedes van a utilizar para poder ir realizando todo lo que es la gestión del modelo en construcción. Así que esto sería un modelo totalmente aparte. Ustedes, obviamente, el modelo original solamente lo van a copiar y van a trabajar en lo que
es este modelo de construcción. Entonces, como les decía, si usted acá tiene el parámetro de avance, perfectamente puede agregar este parámetro nuevo y pueden ir controlando, por ejemplo, ahora su proyecto, de acuerdo si la losa 1 va avanzando y van controlando mediante esta información. Por lo tanto, acá pueden filtrar lo que está avanzado, por ejemplo, acá, avance, luego partida, y acá vamos a colocar un footer. Entonces, de esta manera ya saben cuánto es lo que ustedes tienen avanzado con respecto al resto, y así pueden ir haciendo la gestión del avance de obra utilizando esta herramienta. Entonces, ahí estaría. Entonces, de esta manera, ustedes con estos parámetros van controlando el estado del proyecto y así lo van utilizando tanto para su programa de obra como para su gestión del avance del proyecto. ¿Se entiende? Por ejemplo, ustedes cuando están en sus trabajos, ¿realizan un procedimiento similar a algo así como lo que estoy estableciendo para ir controlando el avance de su proyecto? Nosotros no, profe. Ya, por lo tanto, bueno, esto puede ser una de las tantas técnicas que se establecen y no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con las Planner o un sistema similar a cómo se programan los proyectos o han escuchado la terminología. ¿Ninguno? Yo lo he escuchado, pero nunca lo he utilizado. Ya. El sistema Last Planner es una metodología, o sea, no está establecida directamente al que nace del BIM directamente, sino que es una metodología que nace a partir de otra industria y establece que ustedes pueden controlar las tareas mediante la planificación de partidas en un determinado tiempo. Por lo tanto, si ustedes enlazan lo que son los modelos BIM utilizando esa metodología, es muy similar a estos colores. Es decir, ustedes programan las secuencias de montaje de las tareas que van a establecer y los pueden ir relacionando mediante esta subdivisión de modelos. Algo muy similar a esto. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de esta metodología Last Planner, algo es muy similar a lo que vamos a establecer ahora, que es controlar esto con la carta GAN dentro de nuestro proyecto. Y mediante esto ustedes pueden ir haciendo esta gestión de la información, de las partidas o los ciclos de montaje del modelo. Esto obviamente es solamente ficticio, por lo tanto pueden haber cosas que no estén, que no tengan una lógica constructiva de cómo lo estamos haciendo. También el trabajo de colores les permite, por ejemplo, detectar este tipo de errores. Por ejemplo, estas fundaciones están en la zona 2, pero esta parte donde está en color rosado corresponde a la zona 3. Por lo tanto, acá tendríamos que modificar la zona 3 y poder acá ajustarla. Por ejemplo, acá en este ejercicio ya está ajustada la partida. Entonces tienen que establecer tanto zonas como partidas que estén de manera correcta. En la clase anterior hablamos que nosotros mediante Excel podíamos hacer esto más rápido, porque con la herramienta las herramientas de Roots, que es la Cheat Link, podíamos enviar toda la información paramétrica a una tabla de Excel, modificarla en Excel y después devolverla al programa. Entonces, era mucho más fácil trabajar así que trabajar como lo estoy haciendo ahora yo manualmente. Ya, entonces una vez que ustedes tenían esto, la subdivisión de sus proyectos con sus respectivas partidas, íbamos acá a exportar a Navisworks. Y en Navisworks teníamos que considerar ciertas configuraciones en la exportación, ya que como estamos trabajando con una categoría nueva que se llama partes, la configuración se tiene que modificar para que pueda integrar en la exportación lo que son las partes. Entonces acá en la configuración tienes que establecer
que tiene que estar activo el primer botón, siempre y cuando ustedes quieran utilizar partes. Si no tienen partes, no es necesario que coloquen ese check en primera instancia. Ya, como yo lo tengo exportado en Navisworks, vamos a abrir este archivo, que es el EST02. Y esto debería estar así. Entonces, cuando ustedes hacen ese check partes, se dan cuenta que ahora yo puedo seleccionar la losa y la losa se encuentra particionada. Si no hubiera tenido ese botón activo, posiblemente esto me hubiera aparecido una losa completa. Entonces, ¿en qué consiste lo que es la programación 4D cuando trabajamos con modelos? Es una manera de poder relacionar cada uno de estos elementos que estoy seleccionando con sus respectivos parámetros. Incluso si seleccionamos cualquier elemento y vamos a las propiedades de este elemento, se van a dar cuenta. Por ejemplo, acá miren, yo lo tengo en español, que posiblemente esta exportación, si se dan cuenta, cuando trabajamos con el tema de idioma que siempre le he explicado, si trabajamos con Revit español y nosotros exportamos a Navisworks, puede que pase este tema, que todos los parámetros de la configuración me la va a enviar como en español, porque agarra toda esa configuración previa. ¿Se dan cuenta que ahora yo lo tengo en español, lo diré tenido en inglés? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho para solucionar este problema? Acá en Revit, utilizando esta misma información, miren, lo vamos a hacer. Voy a exportar con mi Revit en inglés esto con la versión en inglés de Navisworks. Si no les pasa ese problema. Entonces, si hubieran tenido un sistema automatizado y hubieran tenido buscado parámetros en inglés, hubiera pasado este problema que no me hubiera leído las búsquedas. Entonces vamos a exportar esto como un 02. Se puede poner en inglés para que vean la diferencia. Y lo vamos a guardar. Entonces volvemos a Revit, vamos a ir acá a Home, agregar ese nuevo archivo 2. Y se dan cuenta que ahora aparece en inglés. Entonces, a eso me refería cuando con estos programas, cuando trabajo con más plataformas, más software. En este caso particular, si ustedes trabajaron Revit en español y exportan con eso, independiente es el software que tengan que gestionar esto, esté en inglés o en español, esto lo va a exportar con el idioma de ese momento. Y entonces se dan cuenta acá, tenemos nuestros elementos. Si los seleccionamos, en Element debería salir el parámetro zona, el parámetro partida, y toda la otra información que es la clásica que envía el programa. Entonces, todo lo que es parámetro adicional lo vamos a mostrar. También tiene los parámetros de avance. Va a salir prácticamente todo lo que arrastra dentro del modelo. Entonces, lo que consiste la programación esta 4D, que es enlazar el programa de obra que yo les pasé en Excel, porque también les pasé el proyecto. Si no lo tienen, o sea, si no saben manejar el proyecto en este caso, vamos a hacer los dos casos donde tenemos el proyecto dentro de nuestro proyecto con la misma información y lo podemos también, este programa puede leer las cartas grandes de los proyectos tanto en Excel como en Project o en Primavera. Entonces la secuencia es, si nosotros tuviéramos una secuencia perfecta con nuestro programa de obra, esto lo que haría esto. Eso en una fecha, eso en otra fecha y va así. Entonces va haciendo una construcción dependiendo de la lógica que tengan las fechas las cartas. ¿Se entiende? Entonces va haciendo eso y va construyendo así, como si fuera ese ejemplo. ¿Lo entienden así? Tal cual cuando ustedes se imaginan un programa de obra. Ustedes una secuencia lógica, constructiva, que obviamente tienen que partir desde una base y se va construyendo hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Ya.
Ya, entonces lo siguiente que vamos a ver, vamos a trabajar con esta herramienta, que es dentro de la herramienta de Navisworks, dentro de los programas de software BIM de gestión. Hay un montón de herramientas que hacen un similar a esto. En este caso vamos a trabajar con esta, con el Timeliner, que es la herramienta de programación visual que tiene, en el cual lo que hace es, nosotros cargamos el programa de obra y luego lo tenemos que asociar a los elementos que están modelados. Entonces, para esto vamos a utilizar una de las técnicas, porque se puede hacer de las dos maneras. Por ejemplo, la técnica tradicional sería que yo, dentro de la carta GAN que voy a cargar acá, enlace todos los elementos de manera manual. Pero resulta que si yo controlo la partida del proyecto desde acá, que es más fácil para mí gestionar, yo puedo enlazar directamente la GAN con ese parámetro que dice partida, y de esta manera tengo el control de ese elemento tanto en el modelado en el software de modelado también como el software de gestión. Porque si cualquier cosa me llegase a cambiar dentro del modelo, acá en Navisworks perdería toda esa información. Entonces, vamos a ir a activar el Timeliner. Vamos a explicar algunas herramientas que consiste acá. Entonces, en primera instancia, tenemos una herramienta que dice tareas, donde acá se dan cuenta que dentro de las pestañas aparece un nombre, una flecha planeada, y una fecha final planeada, un actual comienzo-fin, un tipo de tarea, un attach y unos parámetros que dicen total cost. Al lado aparece una línea de tiempo donde me indica las semanas, el año, etcétera, para ir viendo cómo se desarrolla mi GAN. Y luego tiene una serie de herramientas que tienen que ver cómo ustedes generan nuevas tareas. Por lo tanto, si nosotros no tuviéramos una carta GAN y quisiéramos hacer todo el proceso acá, bastaría que acá agregáramos una tarea nueva. Esto le cambiamos el nombre a la tarea 01. Luego de eso, acá tendríamos que colocar fechas. Entonces, se dan cuenta que todo este trabajo es manual. Y una vez que nosotros tengamos toda esta información, de acuerdo a la línea de tiempo que estamos manejando, tendríamos que asociar el elemento que yo quiero que participe acá. Por ejemplo, si yo quisiera que ese elemento estuviera asociado a esta tarea, basta que seleccione ese elemento, acá le dé botón derecho, y acá donde dice Attach Current Selection, ahí automáticamente se asocia ese elemento en particular, esa geometría que seleccioné, a la línea de tiempo, lo que estemos acá. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un programa de obra que ya viene desde la base? Entonces podemos ir a asociar ahora esta información de Excel que la lea directamente en Navisworks. ¿Se entiende esto, cierto? Lo que acabo de hacer, que a una tarea específica le atachamos una geometría para que ahora, cuando yo genere una simulación, ese elemento en particular va a aparecer en esas fechas que yo puse acá. Y va a tener una cierta duración y por lo tanto se va a mantener ahí en el modelo todo el proceso constructivo de ese elemento que seleccioné solamente en esa tarea. Por lo tanto, cuando pase a una tarea 02, ahora va a tener otra fecha, por ejemplo, va a partir el 26 y va a tener, no sé, una semana más. Por lo tanto, acá va a ser el segundo elemento, va a tener esa información. Por lo tanto, eso significa que ese elemento que está ahí no va a aparecer hasta cuando termine la tarea 01. Y toda la otra información tampoco va a aparecer. Solamente van a ir apareciendo las geometrías a medida que las fechas que yo puse acá se vayan terminando. ¿Se entiende? Esa información que estoy haciendo. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces esto que está acá lo vamos a borrar porque vamos a trabajar directamente con lo que es la carta GAN del proyecto. Y hay que tener dos consideraciones. Acá donde dice Data Source, acá ustedes tienen que agregar lo que son los archivos que son importados. Por lo tanto, dice agregar, dice CSV Import, Project MX, Project 2007 a 2013 y tiene primavera. Por lo tanto,
si vamos a trabajar directamente con este Excel, es importante que dentro del Excel, ustedes, aparte de tener toda esta información, es importante tener el ID, para que el ID detecte acá la sangría de las partidas. Y acá tienen que agregar, por ejemplo, una columna nueva donde se llame tipo de tarea, o puede ser cualquier nombre en realidad. Lo importante es que esté definido esta columna, porque dentro de Navisworks aparece acá algo súper importante. En las configuraciones deben sí o sí definir qué elementos se van a construir, qué elementos van a estar en etapa de demolición y qué elementos van a estar en etapa temporal. Porque si yo coloco dentro de las partidas, yo no le entrego la información al modelo, o sea, a mi Cartagan, no le entrego la información de qué cosa se construye y qué cosa se demuele, el programa no me va a reconocer el elemento. Estos que están acá son por defecto. Por lo tanto, cuando sea construcción, va a empezar a mostrar dentro de la animación que ese elemento se encuentra mientras esté desarrollándose en el tiempo, va a aparecer con un color verde al 90% de la transparencia. Por lo tanto, cuando termine la fecha de esa geometría que seleccioné, va a aparecer al final del tiempo que demora esa carta, va a aparecer el modelo tal cual como lo estoy viendo yo ahora. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto que está acá, mientras se desarrolla o mientras se establecen ciertos criterios, ustedes pueden dar acá criterios. Entonces esos criterios están relacionados con los colores o si no están relacionados con la geometría como tal. En este caso lo vamos a realizar tal cual como que está acá. Y si nosotros, por ejemplo, acá, nuestro proyecto estuviera unas casas, por ejemplo, antiguas, donde yo compré este terreno y tengo que partir una etapa de demolición para ir recién después colocar el edificio, por lo tanto, toda esa geometría que yo tengo que destruir, que tengo que botar, estaría en una etapa de demolición. Y, por ejemplo, todos los elementos que sean, por ejemplo, temporales, sea una instalación de faena, sea una maquinaria, una grúa torre, etcétera, va a estar en una etapa temporal. Y lo va a mostrar con un color amarillo transparente. La demolición va a ser un color rojo con transparencia. Y por lo tanto, se dan cuenta que a diferencia del fin de la apariencia, cuando un elemento termine de demolición, no me va a mostrar el modelo, sino que lo va a desaparecer. Y el elemento temporal también lo va a desaparecer porque la máquina se tiene que ir. Es un proceso constructivo. Pero todo lo que es construcción va a aparecer el modelo tal cual como lo estoy viendo yo acá de color gris. Entonces, eso que está ahí tiene que estar relacionado con ese campo que dice task type. Y ese task type, independiente que esté en inglés o no, yo lo tengo que colocar sí o sí dentro de mi tabla Excel o dentro de mi project. También tengo que colocar esa columna. Porque el programa es capaz de poder mapear esta información, tanto en Excel como en project. Y yo donde tengo que definir el tipo de tarea, sea una demolición, sea un elemento temporal o construcción. Y si nosotros estamos trabajando en Navisworks en inglés, esto tiene que estar en inglés. Si estamos trabajando en Navisworks español, tiene que estar en español. O si ustedes quieren realizar una nueva configuración para que no diga este nombre, ustedes tienen que colocar dentro de la configuración, podemos agregar uno nuevo, ¿se dan cuenta? Y acá puedo colocar, por ejemplo, etapa construcción. Por lo tanto, si acá dice etapa construcción con esa misma configuración, por lo tanto, yo también tengo que colocar en el Excel, acá, etapa construcción. ¿Se entiende la lógica, cierto? ¿O no se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, ojo con eso, porque a veces dicen, "Oh, no me apareció la animación", es justamente por esto. No colocaron el proceso constructivo. Ya, entonces, ¿qué va a ser lo primero, lo importante? Antes de pasar esta carta GAN, que ya está preestablecida, es importante conocer esos campos. ¿Y por qué acá, por ejemplo, coloqué un material costo o material cost? Dentro de Navisworks no tiene gestión de recursos, pero solamente pueden controlar ciertos ítems o ciertos campos que ustedes quieran colocar, por ejemplo, el costo,
del material, la mano de obra, otros parámetros de costo, otro tipo de información, solamente lo pueden manejar a nivel de datos, pero no lo pueden gestionar en este programa. Esto es un programa que muestra una secuencia constructiva, muestra cierto tipo de información, pero no tiene más gestión de los recursos. Para eso existen otros programas que he intentado meter dentro del diplomado, no se puede por temas de licencia. Uno de esos programas, por ejemplo, se llama Syncro, para el que le interese, que es de la empresa de Bentley. Y este programa es un programa completo porque prácticamente ustedes no dependen directamente de un project o de un Primavera, porque prácticamente esta herramienta tiene todas esas herramientas potenciales para poder hacer gestión de sus modelos utilizando este programa. Por lo tanto, tiene herramientas súper potentes y es un programa demasiado extenso como para pasarlo en un par de clases. Pero para los que quieran meterse en esto es un software que se está utilizando ahora harto en el control de obra. Así que en este caso obviamente vamos a mostrar pero todavía se utiliza solamente como para el nivel de información, pero sí sirve también para poder, en este caso, ustedes generar una secuencia constructiva y que realmente todo esté alineado según al programa de obra que están estableciendo en conjunto con lo que estamos haciendo acá. Ya, entonces, dicho eso, vamos a trabajar en primera instancia con Excel. Una vez que tenemos identificado esto, ustedes pueden ir agregando más parámetros. Lo importante es que el programa después mapea. Pero para poder trabajar este Excel lo tienen que trabajar en formato CSV. Por esto va a ser importante que cuando guarden este proyecto, vamos a ir acá, cuando guarden este proyecto lo tienen que guardar en formato CSV, delimitado por comas, para que ustedes puedan leer el programa, el mapeo. Entonces, una vez que trabajan eso mismo, yo acá ya les pasé ese archivo, que es este archivo valores separados por comas. Cuando ustedes tengan esa información, fíjense acá el error que les va a aparecer. Les va a mostrar cómo lo tienen que solucionar. Entonces este que está acá, que es el delimitado por comas, lo vamos a guardar acá como el error que se comete acá. Porque cuando nosotros lo guardamos, y esto acá lo cerramos, ese que dice error, fíjense acá, cuando mapeamos ese Excel, vamos a agregar como CSV import, voy a agregar la clase esta no la tengo acá. Ese que dice error, fíjense acá lo que va a pasar cuando yo mapee la información. Acá va a aparecer todos los parámetros, las columnas que maneja Navisworks. Se dan cuenta que son las mismas que yo les mostré. Tiene otros que dicen material cost, equipamiento, subcontratos y usuarios. Estos son acá, son predefinidos de acuerdo a ustedes, qué otro tipo de cosas quieren mapear. Entonces acá, en la parte donde dice External Field Name, tengo que colocar todos los campos que yo tengo en Excel. Por lo tanto, cuando aparece Task Name, acá yo debería colocar tarea, ¿cierto? Pero me pasa ese problema, que me sale un punto y coma definido con un montón de información. Entonces yo tengo que acá tratar que este mapeo de información aparezca separado, donde yo pueda elegir un ID, pueda elegir la tarea, fecha de inicio, fecha de término, independiente. Y no me está dejando. Entonces, para solucionar ese problema, tienen que abrir esto con el famoso bloc de notas y todos esos puntos y comas los tengo que cambiar a comas. Así de simple. Entonces vamos a seleccionar todo, lo vamos a reemplazar. Entonces todos los puntos y comas, para este caso, tienen que ser comas. Y le damos reemplazar a todos y solamente lo guardamos. Acá no vamos a hacer un guardar como porque aquí me va a obligar a guardar en formato TXT. Entonces acá vuelvo a Navisworks y de nuevo eso mismo. Entonces se dan cuenta que ahora lo separa. Entonces si ahora lo separa es porque acá el programa no lee punto y comas, lee comas. Así de simple.
¿Se entiende? Es algo muy similar cuando nosotros trabajábamos con, ¿se acuerdan? Con las familias de catálogo, que no me leía la información, que tiene que estar cambiando las comas por punto y coma. ¿Se acuerdan de eso? Aquí pasa exactamente lo mismo. Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, Se supone que uno puede importar, por ejemplo, desde el project, ¿o no? sí. Eso lo vamos a Al hacer después. importar, ¿ah? ¿Sí? Al Es el importar, otro ejercicio que vamos a hacer. al importar desde el project, si por ejemplo yo tengo actividades predecesoras y cosas así, también las va a No, reconocer. no, eso no. Por eso este es más limitado. No tiene esa gestión a ese nivel. Porque esto no reemplaza el proyecto. Solamente lee lo que usted está tratando de programar en proyecto. Ya, y los recursos van a quedar solamente como datos. Sí, solamente como dato. Ah, ya. Bueno, Eso es la limitancia que tiene este programa. Pero sí tiene algo súper bueno, que al menos yo sí lo utilizo. Aparte para mostrar cómo se construye, etcétera, es para ver realmente qué cosas se te van o se les fue a ustedes dentro de una GAN, porque a veces hay proyectos que son muy grandes y yo trabajé puntualmente en un proyecto donde el programador lo hacía todo mental, pues entonces solamente el programador sabía cómo se estaba construyendo esto. Y resulta que después hicimos una 4D y habían, por ejemplo, partidas que partía una losa, partía la losa del segundo piso y no teníamos los pilares del primero. Entonces toda esa información no estaba. Entonces teníamos que ir acusándolo para que estuvieran metiendo esa información. Y por lo tanto, el programa de obra creció en tiempo, porque hay cosas que no tenía considerado. Y estas cosas les ayudan a hacer ese tipo de gestión. Ahora bien, si lo van a utilizar para solamente una simple animación, bueno, ahí eso es como la parte vendible, que es lo que les gusta ver los gerentes, cómo se va construyendo y un montón de cosas. Pero si lo van a usar en gestión, yo les recomiendo que utilicen esto con estos programas de modelado en conjunto con lo otro y pueden hacer avances de obra perfectamente utilizando esta herramienta sin necesidad de estar utilizando otros tipos de programas. ¿Ya? ya. Y para exportar, ¿será necesario, por ejemplo, esconder las columnas en el project? Por ejemplo, cuando están los avances por porcentaje, los inicios reales. ¿Sí? No, no es necesario esconder, porque acá, mira, fíjate esto. Lo que estamos leyendo nosotros actualmente son todas las columnas que yo tengo en ese Excel. Por lo tanto, lo que yo quiero relacionar acá con respecto a esto, pues solamente tengo que ir seleccionando los campos que yo quiero que aparezcan acá. ¿Cachai? Entonces acá puedo tener un montón, un listado de 100 cosas, y acá solamente lo tengo que ir relacionando a lo que tengo a disposición en el programa. ¿Cachai? Ya, ¿Ya? ok. Y entonces acá, miren, lo importante es el nombre de la tarea. Lo que dice sincronización ID tiene que ser el ID o el nombre que ustedes pusieron en la columna, que es el 1.1, 1.11, etc. La fecha planeada tiene que ser, en este caso, la fecha inicio, después viene la término, la fecha término, y después viene la actual, que es la proyectada o sea, con la real, con la de término. Y acá donde dice Material Cost, puedo relacionar ese campo. Se dan cuenta que ustedes pueden colocar otras líneas de campo de control si ustedes tienen un costo, porque resulta que acá después, dentro de la simulación, ustedes van calculando porcentajes hasta cierta fecha y les dice cuánto ustedes han gastado, pero solamente a referencial, porque hace un cálculo de porcentaje. Entonces, como les digo, hay cosas referenciales aquí. Y entonces, cuando esté todo esto listo, va a aparecer esto que está acá y le dan a dar OK. Y cuando esté OK, la ventaja que tiene esto es que si ustedes, por ejemplo, están trabajando con esa carta GAN, trabajándolo acá en este archivo, ustedes pueden editar esa carta GAN, volver a reestructurar las fechas y luego acá vuelven a hacer una sincronización. Por lo tanto, todo lo que es animación está enlazado ahora a este archivo, según los elementos que yo voy seleccionando. Entonces, acá vamos a hacer un reveal y automáticamente eso va a pasar a tareas de manera automática. Entonces acá tenemos que esperar.
Ya me he pegado. Oh, se pega. Qué raro. Se cerró la cuestión. Tengo que formatear este computador. Ya, por ejemplo, el procedimiento que yo le expliqué de partición, si ustedes lo realizan de esta manera, con el control, con el comparte y con todo el sistema, lo que pueden hacer es disminuye los tiempos de poder procesar esto, porque esto normalmente lo hacen súper manual el proceso. Lo hacen como a pulso, pero controlando las partidas, los elementos, es más fácil. Entonces acá vamos a agregar, para no me bote, ¿no? Y ahí lo paso. Se dan cuenta que ahora todas esas partidas que tenía en Excel lo acaba de procesar. Y acá también les muestra las líneas de tiempo de acuerdo a los desarrollos que van estableciendo. Por lo tanto, en Zoom pueden ir acá ajustando la carta GAN de macro de una fecha, una extensión según sean los meses, hasta llegar a los días. Entonces acá tendrían eso. Se dan cuenta que acá nos muestra los enlaces entre una carta GAN y otra y la otra, como lo está mostrando acá. Ustedes pueden ir definiendo las tareas predecesoras y ese tipo de cosas. Acá no podemos hacer en Navisworks eso. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Se van a encontrar acá con dos estados. Acá va a mostrar, por ejemplo, solamente mostrar la GAN. Va a mostrar las fechas planeadas. Acá va a mostrar las fechas actuales. Y acá va a mostrar las fechas planeadas y las fechas actuales. Es decir, lo proyectado con lo actual. Y ustedes acá pueden ir comparando y dentro del modelo pueden ir haciendo esa gestión porque pueden ustedes relacionar el modelo utilizando fecha planeada o utilizando el modelo fecha proyectada. O sea, fecha proyectada o fecha actual. Por eso aparecen esas dos líneas. Por lo tanto, por eso tiene en estos casos tiene la fecha planeada y tiene la fecha actual, porque esta es la teórica y esta es la que ustedes van controlando. Entonces, a medida que va avanzando el proyecto, tienen que ir actualizando esta base de datos para ir comparando dentro del proyecto, ir adelantándose cuándo va a partir la siguiente partida y poder ir haciendo las modificaciones o inyectando los recursos que correspondan. Entonces, lo siguiente que vamos a ver acá, cómo nosotros relacionamos esa información. Fíjense acá donde dice el task type. Entonces, ¿qué me faltó a mí relacionar acá en ese Excel? Vamos a borrar este Excel de nuevo, acá. Y acá donde agregamos, vamos a borrar este, lo vamos a agregar nuevamente. Aparece acá un task type y ese task type tiene que ser justamente ese campo que decía tipo de tarea. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo en Excel o en Project controlo ese campo, que era el constructs, automáticamente lo va a mapear. Y ahora aparece acá todos con constructs. ¿Se entiende? Entonces ustedes dentro de la GAN van diciendo, esto es demolición, estos son elementos temporales, esto es construcción, y lo van haciendo directamente en su gestor de programación. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir acá, algo súper sencillo. Vamos a utilizar la herramienta set y vamos a utilizar la herramienta find item para poder ir realizando las búsquedas de acuerdo a las partidas. Entonces,
Si yo hubiera tenido este módulo así por separado, tendría que haber hecho todo este proceso de manera manual. Tendría que haber definido que esta es la partida del piso 1, esta es la de la zona 2, esta de la 3, etcétera. Y así ir haciendo todo esto manual. Pero como ese trabajo ya lo hice en Excel, o sea, en Revit, solamente acá tengo que preocuparme de buscar el parámetro partida, que está por acá, y acá solamente ir haciendo todas las búsquedas relacionadas a cada uno de estos casos. Entonces, fundaciones 1, coloco acá Z01 fundación. Entonces, lo siguiente, tengo que ir haciendo uno por uno. Buscar, se selecciona solo, guardo. ¿Por qué estoy colocando el mismo nombre? Resulta que si ustedes lo hacen por búsqueda y dentro de Revit modifican cualquier parámetro, hay cosas que se equivocaron, como ya tengo la búsqueda creada, no tengo que volver a realizar la búsqueda en Navisworks. ¿Se entiende? Por lo tanto, en Revit, si me faltó algo, lo busco, lo incrusto en la partida que corresponda y listo. Y lo vuelvo a exportar a Navisworks y esto ya tengo ese trabajo hecho. Entonces acá, de nuevo, 02, buscan. Este trabajo, como les digo, se hace solamente una vez y tiene una manera de hacerlo más rápido. Por ejemplo, en este caso yo utilizo Dynamo, que es un programa que me puede generar estas búsquedas de manera automática. Pero nosotros ya vimos en una clase en particular, ¿se acuerdan cuando vimos esa clase donde nosotros podíamos editar las búsquedas, los sets de búsqueda, mediante utilizando el formato XML? Entonces tienen que hacer eso tal cual. La idea es que lo hagan manual para que entiendan el proceso, cómo funciona. ¿Están entendiendo lo que voy haciendo, cierto? Mira, fíjense acá cuando voy seleccionando. ¿Se dan cuenta que es como una secuencia? Ya. Esta cuestión que está acá yo lo hago con una rutina en Dynamo. Entonces, ¿qué hace la rutina en Dynamo? Yo pego esas partidas que están acá, todas esas que están aquí, las pego en un Excel directamente y me genera esa búsqueda automática. La voy a mostrar para que vean cómo funciona, pero como no hemos pasado a Dynamo, no es más complejo explicarlo. A ver, vamos a ver acá. Set de búsquedas, plantilla. Ya, aquí lo tengo. Ya, aquí tengo este Excel. Ya, se dan cuenta acá que en este Excel que tengo acá, tengo un montón de las partidas que están acá serían equivalentes al nombre que yo tengo. Vamos a ver si lo tengo acá. A esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Eso mismo que está acá, yo coloco todas las partidas dentro de mi proyecto, pero coloco solamente las partidas que realmente el programa las va a leer, las va a mapear para poder construir, ¿cierto? Entonces, si yo coloco acá en estas tres columnas, que así yo lo tengo configurado en este Excel, tengo la manera de poder generar esta secuencia automática para que me generen las búsquedas en base a esta información. Entonces, si yo me equivoco con cualquier cosa en la carta GAN, prácticamente manipulo este Excel y aquí en Navisworks se genera toda esa información. Yo les recomiendo que en el control que vamos a hacer de esto, que ustedes lo hagan de esta manera manual para que se acostumbren a trabajar con las búsquedas de Navisworks. Y lo que está acá, que esto es lo que vamos a trabajar, que es puntualmente vamos a guardar esto. ¿Ya?
Vamos a abrir acá en Navisworks, en Revit, que funciona en Navisworks, o sea, Dynamo funciona con Revit. Como ya le he explicado un montón de veces, Dynamo es un software para poder realizar programación, es decir, mediante un lenguaje que es un software, que es un add-in de Revit, actualmente, mediante programación visual podemos automatizar ciertas cosas dentro de Navisworks. Entonces vamos a buscar acá la rutina que tengo. Vamos a buscar acá esta rutina en Dynamo. Se va entendiendo lo que estoy estableciendo, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda hasta por ahí, hasta lo que hemos visto? Yo no procedo. Ya, después vamos a mostrarles la manera de cómo ustedes pueden exportar esa animación y cómo trabajarla en Nexus. Pero estoy buscando acá este ejercicio que es para que ustedes puedan, la manera fácil de poder hacer esa automatización. A ver, aquí. No, lo tengo, sí me lo tengo en este computador. A ver, vamos a buscarlo.
Profe, está silenciado. Sí, es que hay un ruido ahí que tuve que interactuar. Ya, aquí encontré la cuestión. Ya, entonces esta rutina que tengo acá es una rutina que está preestablecida y se conforma de ese código. Entonces, ¿cómo funciona? Primero que nada, tengo que buscar el archivo Excel que tengo acá, que son estos, que ya les expliqué que estas son las mismas partidas que nosotros estamos trabajando. Se tienen que copiar 3 veces porque el programa hace una gestión con esto. También lo otro importante, tengo que tener un archivo en formato está aquí. Clase de búsqueda, sí. Ya, tengo que tener un archivo XML. Esa es la otra base. El archivo puede ser cualquier archivo XML. Lo importante es que tiene que tener esa extensión, si no, no me va a funcionar. Porque Navisworks lee los sets de búsqueda mediante esto que yo tengo acá. Ya, entonces yo acá tengo que buscar en las búsquedas, tengo que buscar el archivo Excel que dice acá, ciclo zona 16, que es el mismo que nosotros buscamos. Y en esta parte de arriba, la ruta, tengo que buscar este archivo que dice plantilla. Entonces ese va a ser como, va a traspasar toda la información del archivo 16 que tengo a la plantilla XML. Entonces esta secuencia lo que hace, lee la información de Excel y la pasa por una serie de campos en el cual me genera un archivo en base construido en ese formato XML. Para los que no entiendan qué es este formato XML, esto vendría siendo, por ejemplo, si yo estoy acá en Navisworks y exporto esta misma información, yo la puedo exportar, los sets de búsquedas, los puedo exportar. Ya, por ejemplo, acá vamos a decir que este es el CL16, esta es la exportación de ese archivo. Y si ese archivo yo lo abro acá, lo abro en bloc de nota, si esto lo abro en un bloc de nota, eso es el archivo de Navisworks que hace. Entonces ¿qué es lo importante? Tiene primero que nada una secuencia, donde tiene una secuencia de inicio y tiene una secuencia de fin, por lo tanto todo el código es eso, de una búsqueda. Así está estructurado esto en formato XML. Por lo tanto me busca el ZFUM, la condición es igual y por lo tanto lo que hace es leer el parámetro que está establecido acá y cuando el parámetro sea igual a Z0FUM, lo busque todo. Entonces la búsqueda es eso. Ese es el nombre, la búsqueda y lo que está buscando. Así se estructura. Y eso, todo lo que está acá tiene que ser exactamente igual. Tiene que ser el parámetro, el campo element o la categoría element y tiene que ser la propiedad partida. ¿Se entiende cómo se estructura este archivo? Entonces tiene un nombre, tiene una igualdad, tiene el parámetro donde está buscando, en este caso la categoría en element, y qué parámetro está buscando partida. Entonces toda esa estructura lo va haciendo hacia abajo y lo que está haciendo esta rutina en Dynamo es justamente eso, está construyendo ese archivo con esa misma secuencia. ¿Entiende? Entonces, cuando el programa hace todo ese proceso, yo solamente acá no tengo que volver a reestructurar todo eso, porque acá yo le doy me va a escribir ese archivo nuevamente desde Excel, lo va a leer y lo va a pegar, toda esa información lo va a volver a reescribir en esa plantilla que dice XML. Por lo tanto, al darle correr, se va a generar esa plantilla. Por ejemplo, en este caso lo cierro. Tenemos que esperar acá que la procese.
porque tiene que leer ese archivo Excel y luego de eso después construye ese archivo XML. Eso es lo que está haciendo. Entonces acá va a depender un poco del computador. Esto debería ser rápido en todo caso, porque como estoy emitiendo video, tengo un problema con la... otra cosa importante acá. ¿Cómo está este archivo? Como estoy emitiendo video, se vuelve un poco lento. Dice partidas. Entonces, en la rutina, tengo que, en vez de que diga clima, tiene que ser partida. Tiene que ser el mismo nombre de la hoja. Puede leer la hoja esa que dice partidas. Y acá le doy nuevamente un correr. Y ahora sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora lo que hizo el programa fue leer. ¿Se dan cuenta que ahí me está leyendo la información del Excel con cada una de sus partidas? Y luego de eso lo procesa y va generando, de acuerdo a esto, va generando cada una de esas búsquedas de manera automática. Entonces, cuando yo vuelvo acá a Navisworks y borro todo esto que está acá, yo acá le doy importar búsquedas y cargo ese archivo que dice plantilla. ¿Se dan cuenta? Que ahora las cargó de manera automática. Eso es lo que hizo el programa. ¿Se entiende? Por ejemplo, ese que está acá no es válido, porque solamente acá tiene que buscar lo que corresponda a su nivel correspondiente, de acuerdo a lo que yo puse en Revit. Eso es lo que está leyendo más que nada, lo que yo puse en Revit. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces una vez que ya tengo creado eso, la idea es que ustedes hagan esta misma búsqueda de manera manual. Si yo tengo el mismo nombre de la partida que tengo acá en Navisworks y tengo lo mismo acá en búsquedas, yo en vez de estar haciendo todo este atachado de manera manual, puedo utilizar esta herramienta que dice Auto Attach Using Rules, donde puedo establecer un nuevo mapeo. Por ejemplo, acá va a ser un mapeo de partidas, donde acá le puedo indicar que mapee la columna, en este caso el nombre de mi tarea, y lo mapee al mismo nombre, pero de los sets de búsqueda. ¿Se entiende? Entonces, map timeliner, task, from, column, name, el nombre de la tarea, a selection set, es decir, lo que está acá. Entonces me va a buscar todo lo que yo tenga en mi carta GAN, lo va a buscar acá en set y de esa manera va a automatizar el atachado. Entonces de esta manera le doy acá a agarrar y se dan cuenta que automáticamente se atacharon todas mis búsquedas de acuerdo a la partida que yo establecí acá. Eso es lo que hizo. Entonces, si yo no hubiera puesto acá el mismo nombre, yo no podría haber hecho esto de manera automática. Entonces, con esta secuencia que está acá, una vez que ustedes construyen todo esto, que prácticamente es lo máximo que se van a demorar, ya nosotros podemos generar la simulación constructiva. Entonces, si yo tengo establecido las partidas, tengo establecido las fechas y tengo controlado todo esto desde un Excel, prácticamente todo este trabajo no lo tengo que volver a hacer, ya que ustedes controlan la información desde el modelo. Entonces, cualquier cosa que usted establezca en el modelo es como va a aparecer ahora en Navisworks. Entonces, ¿cómo hacemos esta simulación? Vamos a ir acá a Simulate, vamos a ir al Setting, y en el Setting vamos a decir que ustedes pueden simular lo que es planeado, o pueden ser lo que es actual, o pueden hacer planeado con la diferencia, y también el actual con diferencia. Entonces les va a mostrar esa diferencia entre lo que es actual y lo que es planeado. Si lo hacemos solamente con planeado y le damos acá a correr, eso es lo que va a hacer el programa. Esa es la famosa programación 4D. Se dan cuenta que va mostrando en verde hasta que termine la fecha y va construyendo
está el proyecto. Eso es todo lo que hace. ¿Entienden? Sí. Ya, por lo tanto, ustedes acá pueden ir ajustando. Se dan cuenta que va mostrando la hora, el día, en qué día van construidos, qué semana. Ese tipo de cosas ustedes las pueden ir modificando. También ustedes pueden ir estableciendo cuánto va a durar esa animación. Por ejemplo, si quieren que se vea más lento, no sé, colocan 60 segundos. Los intervalos de los porcentajes significa que va a ir mostrando el avance de acuerdo a 5% de avance. Y la otra cosa es, ustedes pueden darle acá una fecha de inicio, una fecha de fin, si es que ustedes quieren partir la animación desde una fecha más adelantada. Entonces acá donde dice Overlay Text, ustedes pueden ir agregando otro tipo de información y dentro de esa información pueden ir agregando el costo, pueden ir agregando colores o el tamaño del texto, o sea, la fuente del texto. Y donde dice acá extra, por ejemplo, podemos mostrar acá currently active task, que va mostrando la actividad actual. Entonces, como yo cambio esto, para saltar una línea no puedo hacer un enter, sino tienen que apretar shift enter, o sea, control enter. Con control enter es el salto de espacio. Y acá donde dice extra, podemos mostrar tareas. ¿Se entiende? O pueden acá mostrar porcentajes. Entonces, si le damos OK ahora y le damos OK, fíjense ahora qué va a aparecer. Va a mostrar, si paramos el proyecto acá, en el 18 del 10 del 2019, va a mostrar que la zona 1 está a un 4% del total. ¿Entienden? Entonces, esa es la famosa, son los porcentajes de avance que va mostrando el programa. Pero como esto va a depender de la carta GAN que ustedes tengan, si ustedes hacen una carta GAN muy macro, le va a mostrar porcentajes de avance quizás muy nada que ver. Pues, entonces, mientras controlen más los elementos, así como lo estoy haciendo yo, les va a ir mostrando, por ejemplo, en la zona 1, estamos a un nivel de avance de tanto porcentaje. Ahora, si usted quiere controlar la información por elemento, va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, que un pilar sea una partida, o sea, un conjunto de pilares sea una partida, porque ustedes, por ejemplo, en un día pueden colocar 4 pilares, por decir algo. Y así van controlando los porcentajes de avance de obra mucho más sencillo y así esto lo pueden tener un poco más detallado. Entonces, para el proyecto en cierto punto, zona 1 estaría a un 38, zona 2 a un 40 y zona 3 a un 27. ¿Se entiende? Y así lo van desarrollando. Ahora bien, si esto no lo quieren en negro, el fondo, pues tendrían que cambiar el fondo, un botón derecho donde dice background, y esto lo cambian, por ejemplo, a así, o lo cambian así. Ustedes ahí van viendo el color. Por ejemplo, acá si quieren color blanco, para que se vea de otra manera. Ya, entonces, ¿cómo nosotros exportamos esta información? Una vez que usted tenga todo esto listo, construido, dependiente del color que ustedes establezcan, acá ustedes pueden exportar esta información y acá solamente a modo de recomendación, eligen, no sé, 512 por 512, una resolución decente, si es que lo quieren ver en pantalla grande. Los FPS y acá lo importante es, yo les recomiendo, si puede exportar en AVI Bitmap, este archivo, esta animación puede que pese 500 megas para 60 segundos, yo les recomiendo que lo hagan en JPG y al hacer en JPG le damos OK, o sea, acá tiene que ser timeline simulación y acá tienen que guardar una carpeta porque lo que hace el programa es que cada fotograma lo va a hacer imagen. Entonces acá ustedes colocan su simulación. El mismo nombre, está lo mismo, porque el programa va a empezar a exportar todos los fotogramas. Entonces cada fotograma va a ser esto. Van a ser fotos.
de cada fotograma. Ustedes entienden que es un fotograma, ¿cierto? Sí, profe. Entonces cada imagen que ustedes tienen va a ser un segundo sacado. Y ahora, por ejemplo, cuando termine esto y está listo, vamos a utilizar un programa, por ejemplo, el Movie Maker que yo tengo. Puede ser en versión inglés, o sea, puede ser Pro o el otro. No es tan caro en realidad. Y ustedes pueden generar un video con imágenes. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un lapso de tiempo. Vamos a agregar todas esas fotos que vamos a hacer. Esto es como la manera más rápida de sacar esta información, porque se van a dar cuenta que 60 segundos en formato bitmap es un archivo demasiado pesado para una animación tan corta. Entonces, vamos a seleccionar todas las imágenes, cada fotograma, y el programa va a hacer esto. Va a agarrar todas las imágenes y van a tener su video listo. Entonces acá después le dan guardar, donde corresponda, y lo guarda. Va a salir un MP4. Entonces aquí le dan guardar y va a ser mucho más rápido que hacerlo en Navisworks. Entonces así saldría su video. Obviamente tienen que elegir la resolución y todo el tema, pero así es como lo va a mostrar y así es mucho más fácil. Y ese archivo que acaban de exportar, la gracia que tiene es que pesa súper poco en comparación con lo que podría pesar en Navisworks. Entonces acá ustedes en este programa pueden controlar también lo que es la velocidad también, pueden controlar ciertas cosas que quieran como agregar dentro de sus proyectos. ¿Se entiende cómo funciona este programa? Acá lo pueden hacer también con esa, como crear un nuevo proyecto. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Y acá va a generar un video también. Entonces lo pueden hacer con distintos tipos de herramientas. Ya, entonces ahora vamos a ver esto mismo que acabamos de hacer. Incluso ya una vez que ustedes tengan esos archivos de búsqueda inventados, ustedes pueden exportar estas búsquedas que nosotros hicimos para que quede guardado. Lo quieran utilizar después, si es que el archivo cambia, un montón de cosas, ya tienen esto armado. Y esto mismo que nosotros tenemos acá, que es versión Timeliner con Excel, lo vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto que hicimos. Y acá, en vez de hacerlo directamente ahora con Excel, lo vamos a hacer con Project. Está medio pegado al computador. Claro, claro. Acá lo vamos a cerrar porque está... Lo vamos a cerrar a la fuerza nomás.
Vamos a abrir un archivo, como ya tenemos los sets de búsqueda creados, va a ser más fácil. Es normal que este programa a veces se pegue, porque el programa es medio inestable en ciertas cosas. Sobre todo ahora que estoy usando, me queda poco RAM, debe estar casi al 80%. Ya vamos a borrar esto nuevamente. Y entonces esta carta GAN, como ya la tenemos lista, vamos a hacer el mismo proceso de mapeo. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces tenemos el tags, el nombre de la tarea. Buscar acá el nombre, esto es cos. Ese tipo de tarea. El nombre de la tarea la reconoce de manera automática. Acá creo que irá user 1, o sea, tech 1. Tienen que ver acá el campo de project, cuál corresponde. Este sería el ID. Acá tenemos la fecha actual, que sería el start. Luego tendrían el finish. Luego tienen el actual start y el finish. Ahí. Y acá pueden ir agregando los campos que correspondan si tienen material cost, etcétera. Más allá. Entonces es importante que puedan mapear el tipo de tarea que esté donde corresponda. Creo que yo lo tengo en texto 1, como un campo nuevo en Project que hice. Y cuando le damos OK acá, y acá reconstruimos de nuevo el project, debería aparecer acá programa altito. Vamos a hacer de nuevo esta cuestión. Buscar la exportación que acabo de hacer. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos lo mismo. Bueno, acá no sé por qué no leyó pues no teníamos esos campos en Project. Y si quieren hacer el mismo mapeo, nuevamente con la misma herramienta AutoAttach, eso ya queda guardado desde antes en el programa. Esas cosas nos quedan guardadas por archivo, quedan guardadas según el programa. Le damos de nuevo lo mismo y ya tendríamos el mismo mapeo de información. Entonces, de nuevo con simulación, tendríamos exactamente lo mismo.
Ya. Entonces ahí tendríamos lo que es la simulación 4D del proyecto. Puede que esta carta GAN venga totalmente distinta como la otra, porque se hicieron con distinto. Por ejemplo, pueden que hayan errores en algunos casos, pero al menos el mapeo de la carta GAN es exactamente lo mismo que haciéndolo en Excel. ¿Se entiende? Yo sí, profe. Ya, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Porque lo que acabo de hacer no es más que esto. No, lo que es secuencia 4D es relación de carta GAN con modelo y el resto es prácticamente gestión de parámetros. Así que no tiene más ciencia que esto. Ya, recuerden que en su control de esto que vamos a pasar, tienen que hacer algo similar, obviamente no hacer con el mismo archivo, pero ustedes van a tener que inventar sus propias secuencias constructivas del proyecto. Sí, ojo con eso. Sí, lo pueden hacer tanto en Excel como en Project. Ya, ok, profe. Ya, entonces la próxima clase, que es día miércoles, vamos a cerrar lo que es cubicaciones con esto y vamos a ver lo que es el uso de montajes y opciones de diseño. Y ahí nos quedaría la última clase, que es la de entornos colaborativos. ¿Ya? Ya, profe, vale.